En su cadencioso caminar, baja el ese homo por la carrera y se produce un conmovedor encuentro entre el dolor del hijo maniatado, ensangrentado y humillado, con su madre de corazón atravesado. Un estruendo de palmas que quieren ser de consolación crea la emoción. La campana de mando ordena elevar a los cielos a la preciosa majestad de la carrera. La bellísima rosa enlutada de los jardines del Paseo Nuevo se aproxima conmovida a su hijo rey, que por cetro lleva una caña y por corona espina. Y es tan grande el dolor de los dolores que parece a nosotros llegar su grito de llanto desgarrador. Por eso se recian las palmas y gritos de ánimo. Dios te salve, Madre Dolorosa. Dios te salve de marfil, torre de San Juan. Dios te salve, Señor y Reina del Martes Santo. Dios te salve, preciosa, beleña y deslumbrante, Santísima Virgen de los Dolores. Y se acercaban a él y le decían: salve, Rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Del Evangelio de San Juan. La coronación de espinas se hizo en el patio interior del cuerpo de guardia. En medio del patio había el trozo de una columna. Pusieron sobre él un banquillo muy bajo. Habiendo arrastrado a Jesús brutalmente a este asiento, le pusieron la corona de espina alrededor de la cabeza. Le atacaron fuertemente por detrás. Estaba hecha de 3 varas de espino bien trenzadas, y la mayor parte de las puntas eran torcidas a propósito para adentro. Habiéndosela atado, le pusieron una caña en la mano. Todo esto lo hicieron con una gravedad irrisoria, como si realmente lo coronasen rey. Muchas de las espinas se quebraban al entrar por la cabeza. Otras llegaban, como dice San Bernardo, hasta los huesos, rompiendo y agujereando por todas partes el sagrado cerebro. En el Tratado Beata Christi, Fray Luis de Granada nos narra una visión muy docta, emotiva y sentida sobre la coronación de espinas de Jesús. Y en Vélez, Málaga, la venerable hermandad de culto y procesión y cofradía de nuestro Padre Jesús coronado de espinas y María Santísima de la Salud nos la representa en un suntuoso desfile procesional. Es extraordinariamente loable el trabajo realizado por esta hermandad desde aquella reunión celebrada en 1994 por un grupo de jóvenes amigos que deciden constituir una nueva cofradía para nuestra Semana Santa. Solo conocen el entusiasmo y el amor a nuestra tradición de pasión. No así los criterios diocesanos para la creación de nuevas hermandades y cofradías, y mucho menos el derecho canónico, lo que les hace incumplir cierta diocesana exigencia, suponiéndoles serias contrariedades. Todos conocemos su paciente historia, hasta que nuevos conceptos pastorales les posibilitan realizar su primer desfile procesional como cofradía agrupada, un 19 de abril de 2011. La bella imagen es obra de Hernández León, realizada en 1996 y bendecida en 2004. Y es un deleite contemplar su entusiasta salida desde cerca de la explanada de la estación, por lo que esta dulce espera para recibirlo nos traslada a aquellos ya lejanos tiempos en donde prácticamente casi en el mismo lugar esperábamos ilusionados a nuestros familiares con la llegada del tren. Pues ahora, en un soberbio vagón de madera tallada y estilo clásico carrete, llega a Vélez nuestro coronado de espinas. Cerca de 250 penitentes acompañan al Nazareno en esta fervorosa estación penitencial de Martes Santo, con un atípico inicial itinerario hasta incorporarse al tradicional, subiendo por calle Arroyo, creándose así 2 nuevos atractivos en nuestra Semana Santa, como son el acceso a calle Coronada a través de escaleras y en esta confluencia las mutuas ofrendas florales que se hacen las 3 cofradías de este Martes Santo. Y los vecinos lo aguardan en madrugada
cuando se produce su encierro y le exteriorizan aclamaciones, tributándole nuevamente homenaje de cariño y admiración al Cristo coronado, al que le piden salud para sus cofrades, en su celeste anhelo de procesionar pronto a la cotitular de la cofradía, María Santísima de la Salud. Entonces Pilato, viendo que nada adelantara, sino que más bien se promovía tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo. Vosotros veréis, del Evangelio de San Mateo. El Sanedrín no tenía competencia jurídica civil y no podía aplicar el ius gladi, la pena de muerte. Pensaron que sería mejor que Roma fuera la que ejecutara la pena, así que llevaron a Jesús ante Poncio Pilato y le acusaron no solo de ser un blasfemo contra la ley de Moisés, sino también de rebelión contra Roma, y por ello trataron que Pilato creyera que Jesús era un revolucionario antirromano. Es aquí donde empieza el proceso más injusto de la historia, como lo fue el proceso de Jesús de Nazaret. Baja Jesús ya sentenciado por la calle real de la villa, camino de su impresionante trono barroco, del que nos recordará las injusticias del mundo. Hay oraciones escondidas de madres desconsoladas que esperan sentencias para hijos víctimas del galopar en caballos negros. Hay oraciones escondidas y suplicantes ante un desahucio notificado. Hay necesidad de la justicia de Dios. Se llama fulano de tal, está casado y tiene 2 hijos. Ha permanecido en la prisión de Alavín de la Torre desde julio de 2007 por un delito que no quiere revelar y al que se refiere como un error en la vida. Gracias a la petición cruzada por la Real Cofradía de nuestro Padre Jesús de la Sentencia a instituciones penitenciarias, en colaboración con la delegación en Vélez del Colegio de Abogados y la Pastoral Penitenciaria, fulano de tal disfruta ya del 3er grado, lo que le permite salir a trabajar y estar con su familia durante el día y regresar solo de noche. El siguiente paso, mientras se tramita la petición de indulto, es lograr que pueda acogerse al control telemático, que consiste en una pulsera que le permitirá no tener que regresar a la prisión. Ni el bellísimo trono barroco, ni el extraordinario conjunto armonioso que representa la lectura de la injusta sentencia de Jesús, ni la esplendidez de vuestro desfile procesional, que lo es, nada, absolutamente nada, reluce más con Jesús esta noche de miércoles santo en vuestra cofradía que este guión solidario que busca y logra beneficios penitenciarios para hermanos que un día cayeron en el error y que ahora el Señor los rescata a la libertad por vuestras oraciones, por vuestras caritativas gestiones, por vuestros tenaces trabajos. Esta es la maravilla de vuestra procesión, que redoblen los tambores, que se eleven sonidos de trompeta, porque Jesús, el justo, ya ha concedido justicia misericordiosa al arrepentido. Esta es la gran admiración que Vélez siente por la Real Cofradía de nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de Gracia y Perdón. Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Del Evangelio de San Mateo. A la olivera del cerro se retiró Jesús a orar. Allí encontró su Belén y a Getsemaní. Se arrodilló apoyando la frente en el suelo frío y en su soledad absoluta imploró: Padre, para quien todo es posible, aleja de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Es la llamada del hombre vulnerable al martirio,
del adivino que temía el dolor. Fue un chispazo tan angustioso que todo el cuerpo se le inundó de escalofrío. Las venas del cuello se le hincharon como si fueran a estallar. Y en su frente bendita aparecieron gotas de sudor que se convertían en sangre. Baja Jesús al mercado y también, bajo un olivo, sigue orando para mostrar a Vélez su suprema obediencia, su fidelidad al Padre. Y desde siglos, Vélez quiso unirse a su dolor inmenso, entregándole tanto amor que Jesús no permitió que ni el fuego de la incomprensión hiciese desaparecer de entre nosotros su rostro moreno, escalofriante, el de la mirada infinita, el de nuestro bendito, bendito, bendito Señor del huerto. Cuántas devociones acapara mi bendito Señor del huerto. ¿Y cuánto te quiere este humilde pregonero, al que constantemente le regala hojita de tu olivar misericordioso? Déjame, Señor, seguir orando contigo y no permita nunca que junto a ti me duelan más como tus discípulos lo hicieron. Permíteme, sí, que con tus cofrades fervorosos yo deje también mi barca a la arena y contigo busque otro mar. Te seguiré, Señor, como te sigue tu Madre bendita en la noche mágica del miércoles santo. Virgen Santísima de los desamparados, que en los actuales momentos angustiosos que tantas familias padecen, has querido de nuevo asomarte permanentemente a tu balcón real de la villa para renovar tu antiquísima historia, y porque eres amparo de afligido, excusa, atiende, socorre a otras dolorosas y a otros Cristos que bajo tu camarín te imploran con solo una mirada, que con los ojos te rezan. Para el rayo celeste de la villa, torreón marfil de la fortaleza, preciosa como las flores que tan bellamente adornan tu trono de sombro, fuiste siempre consoladora de monderos tiznados, de jornaleros cansados, de mujeres afligidas. Virgen niña, puerta real del cielo, guapa, preciosa, mi Virgen Santísima de los desamparados. Con machete y palo habéis salido a prenderme, como si fuera un bandido. A diario me sentaba en el templo a enseñar y no me detuvisteis. Del Evangelio de San Mateo. Me causa mucho respeto los humildes creyentes que acuden a las iglesias y se detienen ante los altares de su devoción convencidos de que todo puede suceder, que todo lo que esperan puede llegar. 3 monedas, 3 peticiones y Jesús escuchando. El primer viernes de marzo de cada año tiene lugar el multitudinario besapié a Jesús de Medinaceli. Toda la sarquía será citada en San Juan con el paciente Jesús, que ante sí y desde la mañana a la noche ve pasar una ininterrumpida fila de fieles que practican el anual rito mediante el cual confía que el Señor al menos les concederá una de las 3 peticiones hechas. La sencillez de la fe. No creo esté muy generalizado en Vélez el extraordinario valor artístico de la imagen bendita del Cristo de Medinaceli, que es obra nada menos que de Amadeo Ruiz Olmos. Mi admirado don Pablo Jesús Lorite Cruz, doctor en iconografía, ha realizado un magnífico trabajo titulado El Cristo de Medinaceli de Vélez Málaga, el inicio de la etapa final de Amadeo Ruiz Olmos, y lo concluye diciendo: en resumen, la obra custodiada en la capital de la Axarquía se puede considerar como una de las principales obras de uno de los mejores imagineros religiosos que dio la segunda etapa productiva del siglo XX. Y esta imagen de Jesús maniatado causa impresión en su salida procesional en la noche del miércoles santo, cuando sobre galeón de oro atraviesa el umbral de la puerta principal de San Juan.
Causa impresión observar el movimiento rítmico de su blanca túnica. Causa impresión las expresiones de fe de la multitud que se santigua a su paso. Y nos causa, y a muchos nos conmueve, la presencia ya en la plaza de la imagen bella y entrañable de Santa María Magdalena. Una imagen con la que los niños antonianos nos familiarizábamos en San Francisco. Una cofradía de la que siempre nos insistieron en su antigüedad, pues perteneció a la de Jesús Nazareno del Carmen, y de ella tenemos noticia ya a principios del siglo XVII. Miguel Garrido, Miguelito de los Traes, fue su fidelísimo cuidador. Como su Magdalena un año salía y otro no, como tenía cofradía propia y se disolvió, le llamaba mi desgraciado. Hasta que por fin, en el año 1961, se incorpora como cotitular a la cofradía de Jesús Cautivo Medinaceli, con el que recibe dignísimo culto. Y ver, cada miércoles santo homenajea al Cristo que venera en esa comitiva de fe que llamamos procesión. Y le reitera simpatía y cariño a María Magdalena, santa, personaje importantísimo de la pasión, muerte y resurrección, tan vinculada históricamente a nuestras procesiones, mostrando su admiración por esta devotísima cofradía de nuestro Padre Jesús Cautivo Medinaceli y Santa María Magdalena. Jueves Santo. Entonces Pilato tomó a Jesús y mandó que lo azotaran. Jueves Santo, día del amor fraterno. En el origen de la cristiandad y también hoy, el amor fraterno tiene un origen divino, que es el amor, porque Dios es amor en sí mismo. Flagrum, le llamaban los romanos al látigo con el que azotaban o flagelaban a los reos antes de la crucifixión. Y consistía en 2 ramales de cuero, con dobles bolas de hierro en ambas puntas. Su efecto sobre las carnes era cortar, abrir, desgarrar. Durante este doloroso castigo, la piel era arrancada de la espalda, apareciendo los huesos y una masa de tejido sangrienta. Desconocemos cuántos latigazos soportó Jesús. Sí sabemos que la ley judía aplicaba 39. En una de sus cartas a los Corintios, el apóstol Pablo dice que él mismo recibió 39 azotes. De los judíos, 5 veces recibido 40 azotes menos 1. Pero a Jesús se le juzgó por la ley romana, luego pudieron ser más. Y esta mortificación, este dolor terrible por Jesús recibido, es lo que asume y expone la cofradía de nuestro Padre Jesús atado a la columna y María Santísima del Rosario en su misterio doloroso, conocida como Cofradía de Estudiantes, al iniciar los desfiles procesionales del Jueves Santo, al hacer su estación penitencial con una auténtica lección de sobriedad y fervorosa devoción. ¡Qué maravilla es enmudecer ante el paso de este serio cortejo de disciplinadas filas de penitentes en penitencia, que parecen recibir el golpe del flagrum para emular al sufridor divino! ¡Qué maravilla tiene Vélez de presenciar este recogimiento de jóvenes corazones unificados en cofradía ejemplarizante que han construido una fabulosa casa de hermandad, casa de devoción, de fraternidad, de puertas y corazones abiertos a todo Vélez, y en donde sus cofrades se reúnen para intercambiarse apuntes de noble asignatura de amistad y familiaridad. En Notas para una autobiografía, nos dice don Domingo Sánchez Mesa que el Cristo atado a la columna, tallado en madera para la cofradía de Vélez Málaga, es una obra de especial dificultad por su estudio anatómico, y es su visión humana de la contemplación del Señor atado a la columna, y que la expresión del rostro tenía que conmover, ser bella. Y conmueve ver la expresión bellísima de este Jesús azotado sobre precioso trono renacentista con suspiros plateados y repujados de Díaz Rocero, que camina con acorde de Gadeamus, porque los estudiantes veleños lo veneran como rector supremo y magnífico de la Universidad del Amor, titular sagrado.
de la muy reconocida y admirada beleña cofradía de nuestro Padre Jesús atado a la columna y María Santísima del Rosario en sus misterios dolorosos. Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió: te conjuro por el Dios vivo a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, del Evangelio de San Mateo. La humildad es la base y fundamento de todas las virtudes, y sin ella no hay alguna que lo sea, nos escribió Miguel de Cervantes. La humildad. Pero qué difícil se nos hace alguna vez alcanzarla. Creemos saber más que nadie. Creemos ser más que todos. La humildad es opuesta a la soberbia. Un ser humilde no es pretencioso, interesado ni egoísta. La humildad es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo con ello. Humilde y sencillo era aquel buen hombre, Manolo Llamas, que cada Jueves Santo, andando, bajaba a venir desde Matagordillo, el Portizuelo, más arriba de la Viñuela, con su túnica y su velillo bajo el brazo, para sacar al Señor de la humildad. Tras el esfuerzo del recorrido, tomaba su ración de ajo bacalao y, doblando cuidadosamente su atuendo nazareno, iniciaba el camino de regreso a su lejano cortijo, también andando. Humildad. Esa humildad que Jesús viene predicando por nuestras calles desde mediados del siglo XVIII. En mi memoria, ya un tanto sepia, perduran recuerdos de asombro cada Jueves Santo de finales de los 50, cuando esta cofradía ya impresionaba y destacaba, y a la que yo me sentía muy vinculado por la entrañable amistad que me unía y me une a la familia que por tradición la sustentaba. Cuando las sesiones de cargos no podían esconder sus limitaciones, sus faltas de enseres, en la humildad parecían estandartes más a faroles, y aquel senatus populus que romano, con su águila de alas extendida, y que desde Madrid enviara como regalo don Augusto Bellido de la Fuente. Y de nuevo, el Jueves Santo esta cofradía nos convence que la belleza que fue puede ser mantenida e incluso superada, porque una alteración o sobresalto en el ánimo invade a la muchedumbre que se aglomera en la plaza cuando la campana demanda ordenó poner pies a la más elegante imagen de un Cristo beleño, nuestro Padre Jesús de la humildad. Sobre el espléndido trono barroco, también posiblemente uno de los más impresionantes de nuestra Semana Santa, y revestido con la misma túnica de su historia, el Señor de la humildad eclipsa a todos los presentes y va a entregarnos esta noche su mensaje intemporal de humildad y de paz. Paz. Creo fue a mediados de los años 90, cuando mi hermano amigo Paco Hernández me comentó que en su visita a San Francisco le había cautivado la belleza de una imagen que él desconocía y que se ubicaba en la capilla de la humildad. Le expliqué era obra de Álvarez Duarte y su advocación María Santísima de la Paz. Le acompañé varias veces en nuevas visitas y una tarde me puso su deseo ilusionado de retratarla al óleo. Fui testigo en su taller desde que inició la obra prácticamente hasta que la concluyó, y puedo afirmar que Paco sentía una gran devoción por esta imagen de paz, a la que discretamente siguió visitándola, y un día me confirmó que su retrato lo catalogaba como una de sus mejores obras marianas. ¿Verdad que la Virgen de la Paz embelece? Cautiva, cuando sobre otro soberbio trono muy acorde con la fastuosidad del Señor, a él sí, y sus 12 magníficas barras de palio se cimbrean con sus metálicos cantos para gritar a la Señora: bendita eres, Madre de humildades, bendita eres, preciosa, dolorosa de Burdeos y oro, bendita eres, serena belleza, musa celestial de Paco Hernández, bendita eres, guapa, bella y franciscana, Santísima Virgen de la Paz.
Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Del Evangelio de San Mateo. Un tanto cansado ya estaba el noble corazón de don Domingo Sánchez Mesa, cuando le hicimos el encargo de que crease una imagen muy peculiar de un Cristo totalmente caído y abatido por el peso de una cruz de grandes dimensiones. En su propia autobiografía, don Domingo de nuestro Cristo nos habla de su dificultad al esculpirlo, de su visión del tema de la pasión en los últimos años de su maravillosa producción. Vélez Málaga, nuestra Semana Santa, se enorgullece de poseer una de las imágenes policromadas más representativas y valiosas de la imaginería andaluza de la segunda mitad del siglo XX. Así está reconocida, la de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y su tercera caída. Pero a mi Cristo Vélez Málaga, le hace recordar no solamente su inhumano caminar por la calle de la amargura, no, sino también su propio nacimiento. No se asombren, es así. Sabéis que cuando su madre bendita le iba a dar a luz, no encontraba posada en Belén y en un pesebre nació. Pues mi Cristo, desde que llegó a Belén en 1973, tampoco todavía ha encontrado posada. La lógica no fue lógica, pues como teníamos sede canónica en Las Claras, allí lo llevamos. Pero el párroco, en su pastoral rígida, influenciada por una rápida desconexión del nacionalcatolicismo que ya expiraba, no lo permitió. No quería imágenes. Eran tiempos muy difíciles, pero faltó caridad y comprensión. Por la puerta de San Juan pasamos de largo. Ya conocíamos de antemano la respuesta, duplicada pastoral. A los franciscanos nos dirigimos con nuestro Cristo bajo el brazo, pues iluso pensamos recuperar la parte de iglesia que existe debajo del coro, tapiada, incorporada al convento al finalizar la contienda incivil. Otra negativa y otra propuesta de compartir la bellísima capilla del Buen Pastor con la Cofradía de la Caridad tampoco fue posible. Con solo 33 años, mi Cristo fue admitido en la residencia de ancianos de San Juan de Dios. Y muy rápidamente comprendimos que era allí en donde él quería estar, en la Catedral de la Solidaridad. Allí, como dije en su pregón de plata, y mantengo, todas las mañanas se despojaba mi Cristo de su túnica, se revestía con bata blanca y con hermana Arminia se dedicaba a cuidar a sus nazarenos cansados. Hay remodelación en el antiguo hospital y el templo de la capilla amenaza de derrumbamiento, mi Cristo al cerro. Ahora en el cerro se realizan obras y mi Cristo salva. La provisionalidad es la posada de mi Cristo. Y pero que muy respetuosamente me permito rogar, encarecer, suplicar, por favor, señores albañiles de despacho, definitivamente, acometan ya las obras de la capilla de San Juan de Dios, solucionenle a mi Cristo su posada. Comprendo existan otras más necesarias prioridades de financiaciones, pero por favor, es serio, no abandones más a mi Cristo, que bastante abandonado, y hasta por lo suyo estuvo en su pasión. Pero mi Cristo volverá a su barrio del Pino.
y desde su barrio del Pilar, cada Jueves Santo, iniciará su estación penitencial para deber recibir esa manifestación de gran admiración, de cariño, de fervor a este señor caído, el que a su paso nos convulsiona, el que asombra al visitante, al que espontáneamente por las calles de Vélez se le deja cantando.
Y tras mi Cristo homenajeado, aquí está mi señora de manto rojo. Aquí está la belleza incomparable de mi barrio del Pilar. Aquí está radiante la que absorbe perfume de dama de noche, de cilindro, de rosales que los parques del Cerrillo y del Barranquillo le ofrecen hechizados. Aquí está, en la espectacularidad de su trono, vergel de los tres arroyos, jardín inmenso de la cruz del Cordero, que es su adorno floral estrictamente beleño. Aquí está la belleza que no llora llorando. Aquí está mi reina, mi santísima Virgen de la Amargura. Amargura, ánfora de rosa inmarchitable, que fuiste siempre consuelo de anciano. Bendigo el día que mis rodillas sirvieron para que llegase Isabel desde el taller granadino y por tu ausencia lloró la Alhambra. Amargura, envidia de las amapolas del alto, a la que superaste el color para ser asombro rojo del Jueves Santo. Amargura, llanto de flores en madrugada de encierro, porque no quieren separarse de tu impresionante belleza. Amargura, madre bendita del Jueves Santo, cuando ve el hechizado te piropea y se rinde ante tu trono del sueño. Amargura, guapa, guapísima. Amargura, preciosa, preciosísima. Amargura, santa, santísima, mi Virgen de la Amargura. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, del Evangelio de San Juan. La cruz es el signo del acercamiento continuo de Dios a cada uno de los hombres. Porque al cargar nosotros con la cruz de cada día, a veces también muy pesada, nos insta a meditar en la propia palabra de Jesús cuando nos dijo: tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí. Esa cruz pesada que soporta Jesús el Rico, historia emotiva de nuestro antiguo convento del Carmen, cuyas piedras centenarias cada Jueves Santo quieren recobrar sus sagrados usos para que de su iglesia haga salida procesional esta venerada imagen de Jesús, rico en misericordia. Misericordia que está más allá de los límites de cualquier conocimiento. Decir que Jesús es misericordia es una descripción minimizada de lo que Él está dispuesto a hacer por nosotros. Pues este Jesús rico en misericordia, en entrega, en amor, aparece ahora en la plaza del Carmen lento caminar ceremonioso. Suena himno de patria, con el que lo saludan la unidad más condecorada del ejército español, el grupo de regulares. Y la plaza del Carmen llora la ausencia de sus palmeras, que cada Jueves Santo se convertía en palio verde para otro blanco, porque para seguir a su hijo en su penitencial camino se dio orden de elevar a los cielos a la majestad blanca de Vélez Málaga. Rosas, azucenas, margaritas blancas se armonizan para la conjunción de ese homenaje floral que ahora se ofrece a la Santísima Virgen de la Piedad, creando en nosotros un auténtico deleite espiritual. Pero de entre todas, no existe flor más bella que esta soberana de la calle de las tiendas, reina permanentemente asomada a su balcón celestial, auxilio de los cristianos, blanca cuidadora cercana del banco de alimentos, dependienta mayor del ropero solidario de su calle. Preciosa piedad de clavel rojo, que viene mecida con pa de lento verdía y sale tan guapa que hasta Juan Breva quiere bajarse de su pedestal de bronce para, afinando su guitarra en tono brillante, cantarte, ofrecerte su viejo fandango beleño, porque tú, magnitudes de piedades, te sigues riendo con tal bondad que llena de claveles cada día el aire de nuestro Vélez. Blanca dulzura, relicario de naca, asombro de pureza, radiante, blanca estrella, guapa, preciosa, Santísima Virgen de la Piedad.
Después en la mañana lo cargan con un pesado madero, la cruz sobre la que son clavados los ladrones, para que todos vean cómo acaban los malhechores. Muchos de los suyos escapan del Evangelio de San Juan. Como José Luis Martín Descalzo, en su obra Jesús de Nazaret, nadie o casi nadie ha conseguido relatar, plasmar el terrible momento de Jesús camino del Calvario, asfixiado por el peso de la cruz al aplastar sus pulmones. Nuestro Padre Jesús Nazareno, el pobre, nos recuerda este momento, también cuando vio a su Madre Santísima, María Magdalena y otras mujeres con las que llegó a hablar, y una de ellas, Verónica, le limpió su santo rostro con un paño quedando en él reflejado. Jesús el pobre, o decir solo el pobre, y ya sabemos, nos referimos al Señor de Vélez. El pobre bendito, el que a nuestro pueblo en oro en su peso lleva. La majestad divina y humana que como rey camina por nuestras calles con su terrible dolor, ahora adormecido por tanta oración y tantos besos que a su paso Vélez le ofrece. Bendito pobre, Señor de multitudes, que hasta la Sierra Tejeda te envía su homenaje silvestre perfumado cada Jueves Santo para unirse al de tantos corazones que te veneran, que te quieren, como esos casi 200 jóvenes fidelísimos que te ofrecen el orgullo de sus hombros como Simón de Cirene para aliviarte del peso de la cruz. Bendito pobre, alívianos también tú nuestras cruces. Con confianza hoy te pide este pregonero humilde que cuides a un hermano nuestro que hizo de su vida una pasión por ti. Con mucho amor cuidó tu culto, con mucho amor cuidó tu imagen, con mucho amor te colocó túnica entre besos, oraciones y lágrimas. Cuida tú ahora, por favor, pobre bendito, a mi compadre Pepe Salto del Corral. Por tu generosa acción divina, bendice a tu pueblo. Pobre bendito, bendice a Vélez, que en ti confía, porque tú eres su Cristo, tú eres su Señor, nuestro bendito, nuestro siempre bendito. Jesús Nazareno, el pobre. Y en el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante. Y detrás de cada noche viene una aurora sonriente, esperanza. Esperanza de Vélez, refugio de ilusiones. Dios te salve. Dios te salve a ti, singularísima y reluciente esmeralda del beleño Jueves Santo. Si uno de los cánones de belleza más extendido es la armonía, el equilibrio de las proporciones se conforma admirable e inigualablemente en ese trono, en ese altar que cada Jueves Santo crea en Vélez un interés repleto de expectativa, porque algo impresionante sucede cuando sobre él y con la Vega de Vélez a sus plantas, como soberana, aparece esplendorosa la antigua judería, nuestra Virgen de la Esperanza. Nos eclipsa la aclamación de un pueblo que exterioriza sentimientos a su paso. Nos eclipsa en su madrugada, cuando llora la luna, porque quiere seguir emitiéndole sus rayos blancos, y la aurora se precipita con ansia de contemplar el asombro de un encierro multitudinario. ¿Qué tienes, esperanza? ¿Qué tienen tus ojos? Tu pucherito dulce de dolor contraído, tu serena belleza, ¿qué tienes? ¿Qué tienes, broche de oro del Jueves Santo? Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve ahora y siempre, esperanza nuestra. Viernes Santo. Era costumbre escribir en la cruz el motivo por el que había sido condenado el reo. Por eso Pilato mandó colocar la inscripción Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, del Evangelio de San Juan. Este Cristo, del que nosotros hacemos memoria en este Viernes Santo, no es una reliquia del pasado, es eterno presente, diaria presencia en medio de su pueblo, que Cristo no es un vencido, sino un vencedor.
Este Cristo humillado y obediente, escándalo para uno y locura para muchos, este Cristo y su cruz son hoy la escalera por la que nosotros estamos llamados a subir para heredar la gloria. La crucifixión no solo es muerte, sino también tortura prolongada, dolor, agonía. Era el método de asesinato más terrorífico. El acto de la crucifixión era terrible. Varios hombres intentaban inmovilizar al reo, uno en cada brazo y otro en las rodillas. Un cuarto tomaba el clavo, lo colocaba sobre las muñecas y con golpe fuerte y diestro atravesaba la carne y todos los tejidos y adhería la mano a la madera. Los pies se colocaban uno sobre otro y de nuevo, con un clavo más largo, los atravesaban pegándolos a la cruz. Luego se levantaba la cruz y el cuerpo quedaba pendiente solamente de los 3 clavos. Todo el cuerpo se desplomaba. Los gritos de dolor se atenuaban por la dificultad para respirar. Así, el tiempo que duraba la vida de un crucificado dependía de cuánto resistía en esta tarea de levantarse para respirar y volverse a abatir. La crucifixión de los 2 ladrones fue dura, eficaz, cargada de lucha y de insultos. Cuando llega a Jesús, los soldados ven con sorpresa que no se defiende. Intentan sujetarle, pero no ofrece resistencia. Se tiende en el madero y extiende sus brazos. Desde la hora sexta se extendieron también las tinieblas sobre la tierra hasta la hora nona, cuando Jesús expiró, según nos dice San Mateo en su Evangelio. La hora sexta equivale a las 12 del mediodía, la nona a las 3 de la tarde. La que transcurrieron en este espacio fue el tiempo que Jesús permaneció en el madero hasta que pronunció sus últimas palabras. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Viernes Santo. Es al caer la tarde, cuando en vele bajan vencejos desde la fortaleza, que hacen caprichosos jeroglíficos en el cielo de la plaza, y hay un ruido plañidero de golondrinas que rodean la torre de San Juan. Silencio, silencio interrumpido por el llanto de estas migratorias avesillas que quieren posarse sobre la cabeza inclinada del crucificado que del templo ya sale, y en un ardiente deseo de quitar espinas de su corona dolorosa cuando ya no es necesario. Es escalofriante la representación que Vélez hace de la crucifixión y muerte de Jesús a través del Cristo de los vigías. Cuando avanza el cortejo y Jesús aparece sobre disciplinados hombros, en un lentísimo caminar que parece querer detener al tiempo, es un trozo de Gólgota lo que mecen en el que Jesús ya ha expirado. Cofradía del Santísimo Cristo de los Vigías y Nuestra Señora del Mayor Dolor equivale en Vélez a admiración sin límites. Ejemplarizante en el culto a sus sagrados titulares y estación penitencial del Cristo, porque en Vélez, cuando decimos Cristo, decimos vigía. Ejemplarizante en la celebración del 75 aniversario fundacional, que conmemoran, recordándonos su historia importante y vital en nuestra contemporánea Semana Santa. Ejemplarizante en la ilusión de procesionar a una de las imágenes dolorosas más bellas de nuestra pasión, que además nació en un nazareno taller de Vélez y de la magistral y muy sensible gubia de nuestro Israel Cornell. Ejemplarizante lección de seriedad cofrade que a mí me transmitieron sus hermanos a mediados de los años 50, cuando junto con mi primo Joaquín Lobato, mi entrañable Jesús Pierlo y mi compadre Antonio López Jiménez, en su seno yo ingresé, que fui lego vigía antes que fraile pollinico, y siempre tuve y eternamente permanecerá en mi corazón blanco y rojo el profundo amor a mi queridísima cofradía del Santísimo Cristo de los Vigías y Nuestra Señora del Mayor Dolor.
Después de la muerte en la cruz de Jesús de Nazaret, José de Arimatea pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Este preparó el descendimiento y posterior sepelio de Jesús, del Evangelio de San Mateo. Yo creí que aquellos niños, a muchos de los cuales conocía, y que últimamente me rodeaban por el convento franciscano, iluso, quería se les permitiera jugar en el claustro, como lo hacían en la calle Martillo y en la Plaza de la India, cuando en realidad era que a los frailes insistían una y otra vez para que les permitieran devolver al culto la imagen de una virgen que el chico había encontrado en el desván del convento, y para ello proyectaban constituirse en cofradía. Me crearon perplejidad. Pero más atónito quedé cuando no solo fueron autorizados para ello, sino que además se les cedía la capilla del Buen Pastor para el culto de la Virgen, cuya vocación sería Santísima Virgen de la Caridad. Dejaron los niños de jugar en su barrio y ya no compraban paladú en el kiosco Valdés, y con la ilusión y entusiasmo de sus pocos años trabajaron tan incansablemente que pronto hicieron su primer desfile procesional en la noche del Viernes Santo. Pero no conforme con ello, crean también su propia banda de cornetas y tambores, que pronto adquiere una gran calidad interpretativa. Y cuando parecía que todo estaba conseguido, los jovencísimos sueños alcanzados, deciden completar la cofradía procesionando a un Cristo y eligen un pasaje estremecedor de la Pasión, como es el descendimiento, pero de gran dificultad escultórica. Además, para más realidad plástica, deciden y adquieren el grupo escultórico completo. Así que una tarde me acerco al altar para conocer la talla del Cristo y me encuentro superpoblada la capilla. Allí no cabían ya más imágenes. Quise conocerla toda. Y así supe que José de Arimatea era hermano menor de Joaquín, el padre de la Virgen María, lo que le convierte en tío abuelo de Jesús, del que se convirtió en tutor después de la temprana muerte de San José. Salomé fue una seguidora de Jesús de Nazaret, habría sido la madre de los apóstoles Santiago el Mayor y San Juan Evangelista. María de Cleofás o Cleofé era prima de la Virgen María, estuvo casada con Alfeo Cleofás, primo hermano de San José. Nicodemo ocupaba un puesto elevado y de confianza en la nación judía, era un hombre muy educado y poseía talento extraordinario, era un renombrado miembro del Concilio Nacional. En la célebre entrevista con Nicodemo, Jesús reveló el plan de salvación y su misión en el mundo. Todo ello, junto con San Juan Evangelista, figura en el grupo escultórico del descendimiento, cuyo autor es Hernández León. Cofradía del Santísimo Cristo del Amor en su sagrado descendimiento y María Santísima de la Caridad. 20 años se cumplen desde que se realizara la talla del Cristo y 40 del primer desfile procesional de la Santísima Virgen. Este año superan otro reto, que era procesionar a la Santísima Virgen bajo palio, como siempre se hizo, para lo que han adquirido un nuevo trono para el Señor y grupo escultórico. Siempre he mantenido que la Cofradía de la Caridad era el Instituto de Bachillerato Nazareno de Vélez. Jovencísimos muchachos que acababan su Nazarena EGB en la Caridad ingresaban. Con provecho aprendían y luego adquirían la licenciatura como fundadores o reorganizadores de otras hermandades. Pero no cabe duda que al alumnado en sus corazones grabada quedó la caridad. Obsérvenlo, el Viernes Santo, todos, sin cita previa, en la salida, son ahora cofrades de martes, miércoles y jueves santo, que vienen a rendir testimonio de amor a este Cristo de amor en su descendimiento y a rezar, a clamar, llorar con la que sigue siendo reina de sus corazones, belleza inmarcitable de la Plaza de la India, soberana de la calle Martillo, muy bella y muy franciscana, pero que muy franciscana, Santísima Virgen de la Caridad. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios, del Evangelio de San Mateo. Y aún cuando allí están todos los remedios, la cima del cerro se convirtió en Calvario para que mirando al mar muriese Jesús. Con torrenciales olas,
Desde Torder y Caleta, desde Sirse, Benaras, Almayate y Lagos, al cerro, la mar quiere enviar sus saladas aguas para limpiar y sanar heridas al crucificado. Y existen llantos de gaviotas que abandonan las playas y suben al palomar blanco para entonar misereres, mientras Jesús, hasta el último instante, junto con su sangre, sigue derramando misericordia. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Suplica por su verdad. El Santísimo Cristo del Mar, la advocación más bella de nuestra Semana Santa en versión de Pío Augusto Verdú, sobreacorazado, navega ahora por nuestras calles, mostrándonos su entrega generosa a la muerte de cruz que manifiesta la magnitud del amor de Dios hacia todo ser humano. María Magdalena y Juan, el luego evangelista aterrorizado, están al pie de la cruz junto a María en su inconmensurable pena. Pero esa comprensible aflicción o sentimiento interior grande de María, que está presenciando al ser de sus entrañas, clavado de pies y manos, agónico, la inmediata muerte de su propio hijo, sin gritos o quejidos, pero todo ello, el dolor jamás superado, digo, no es suficiente para restar belleza a su celestial semblante, porque no existe belleza comparable con la de nuestra Santísima Virgen de las Penas. Contemplémosla todo el año en el cerro, siempre bajo la cruz, con su dolor contraído, sin aspaviento. Contemplémosla ahora embarcada con su hijo y navegando entre piropos por las calles de nuestro Vélez al son de marcha de su propia banda. Escalofrío da el paso de este beleño grupo escultórico y emoción intensa la conmovedora mirada al cielo del Santísimo Cristo del Mar y deleite espiritual la enorme hermosura de nuestra guapísima dolorosa del cerro, la solitaria belleza del dolor a la que una suave brisa salitre seca sus maternales lágrimas y la mar le envía un copo de amor en donde aferrados los pulpos y pececillos quieren ofrecerle su último aliento de consolación y morir junto a ella en esta noche de muerte. El cerro se vistió de luto para este Viernes Santo llorar con María Santísima de las Penas al Santísimo Cristo del Mar. Y una espada atravesará tu alma para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Evangelio de San Lucas. Y Dios ha querido en Vélez regalar a María un símbolo de dignidad. Hay muchos hermanos cofrades de blanco y negro con la cruz de San Juan de Malta que marcharon a la procesión que no tienen cierre. Y diligentes ahora recogen estrellas para una corona que han de ceñirse canónicamente a la Santísima Virgen de las Angustias, patrona de la industria y del comercio de Vélez Málaga. Así es que cada estrella grabada llevará un nombre o mejor apellido, que los identifique, porque si todos siempre estuvieron inscritos en el corazón atravesado de su Virgen, ahora por su real designio, permanentemente lo estarán en sus benditas sienes. Estrella de Molina, Estrella de Del Corral, Estrella de Escaño, Estrella de Ramos, Estrella de Mendestrelle, Estrella de González Aguilar, Estrella de Telles y Cano, Estrella de Martín Palma, Estrella de Del Pino Martínez, junto con otras, de descargadores y mozos de almacenes de la Plaza de la India y de la calle de las Tiendas, maleteros de representantes y mandaderos que formaba su antigua arquillería, junto con la actual, también relucirá en esa nueva corona de la Virgen, cuya advocación completa pronto será Santísima Virgen de las Angustias coronada.
Y estas estrellas quedarán unidas a otra central grande, en donde se albergarán los nombres de los actuales hermanos que con tenacidad y sobre todo con mucho amor han conseguido tanta dignidad para su Virgen angustiada. Y la reina coronada seguirá presentándonos en su regazo a su hijo muerto en la cruz y lo mostrará en su tradicional y precioso trono de carrete cada Viernes Santo para recordarnos desde su dolor inmenso la trascendente afirmación: haced lo que Él os diga. Y la reina coronada seguirá siendo homenajeada por sus marciales hijos, caballeros de la muerte y novios de la vida, que cambiaron trincheras por humanitarias misiones en la capital líbano-bosnia en heroico esfuerzo por la paz. Y la reina coronada continuará siendo nuestra gran intercesora, y por ello, en estos días de angustias que se avecinan, aún conociendo su dolor sin límite, debemos suplicarle ayuda para muchas de nuestras industrias y muchos de nuestros comercios angustiados por esta